Verso 1 al 13. Bueno, ese es el problema, es infaltable. Pero no lo vamos a armar, no lo vamos a arreglar porque ya sabe lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Bien. Amén. Dice así, hermanos: aconteció que estaba Jesús orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. Ahí está la porción esta mañana de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Bien, entonces vamos a meditar de estos versos con la ayuda del Señor. Dice así, hermanos: como temática esta mañana, hemos llamado a este sermón: Señor, enséñanos a orar. Que fue cierto lo que le mencionó, o le mencionaron los discípulos. Señor, enséñanos a orar. La oración, hermanos, es el aliento del alma. Y es como un hilo, es como una unidad, ¿cierto?, invisible que conecta al ser humano con nuestro Dios. Hoy día, hermanos, vivimos saturados de muchas cosas que roban nuestra atención espiritual. Pues se nos demanda una serie de circunstancias que debemos hacer, y lo espiritual va quedando en segundo plano. Es más, muchos hoy, a veces caemos, o muchos creyentes son arrastrados a vivir una espiritualidad superficial, pues nuestras agendas o nuestros horarios, nuestros quehacer está copado. Si no, miremos nuestro WhatsApp nomás de iglesia. Cuando se nos pide algo, nos peleamos para decir yo primero. Es porque entendemos, ¿cierto?, que estamos complicados en horarios, en quehaceres, y al final, bueno, en nuestro grupo de WhatsApp de iglesia sale a la luz
o un hermano puede, o un hermano voluntariosamente puede hacerse cargo de alguna situación que acontece, etcétera, etcétera. Pero es como la dinámica, ¿no? Porque o estamos enfocados en algo, estamos ocupados y a la larga, hermano, eso va minando un poco nuestras vidas y va como secuestrando, tomando, apropiándose de nuestro tiempo. Y sin darnos cuenta, en algún momento va avanzando esto para recién reaccionar y darnos cuenta que estamos rodeados de circunstancias que nos mantienen de alguna u otra forma afanados, que nos mantienen muy ocupados, y no está mal en ese sentido, que usted, al contrario, está bien que atendamos a nuestras obligaciones. El problema está que aquello perjudique, dañe nuestra espiritualidad y que con el tiempo, ¿cierto?, la transforme o la torne en una espiritualidad superficial, con un creyente, en otras palabras, con poca profundidad, no muy experimentado en las cosas del Señor, no muy informado, no muy instruido, no de mucha compartir o no de mucho de todos los medios de gracia que dispone nuestro Dios. No nos percatamos, hermano, de eso. No nos percatamos. Tuvimos una prueba de fuego, ¿se acuerdan ustedes?, para la pandemia, porque no nos congregábamos, a pesar de que veníamos muchos ocasionalmente acá y hacíamos cultos, pero no nos congregábamos porque se nos impedía hacerlo, por razones de salud y por razones legales, decretos, en fin, instrucciones del gobierno que se daban, ¿cierto?, de no poder hacerlo. Y tuvimos una prueba de fuego ahí, pues nuestra espiritualidad, nuestra fe fue probada. Algunos se les desmoronó la casa y otros no. Gracias a Dios, la mayoría de la iglesia perseveró, ¿cierto? Y muchos de los que ustedes estaban en pandemia, incluso nuestros hermanos que enfermaron, como nuestro hermano Rolando, y que tuvieron tiempo hospitalizados o en terapia, y que todavía nuestro hermano incluso está participando de cosas que entre comillas han tenido una repercusión. Pero aún así, ahí está el hermano. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Ahí está el hermano, porque nuestra espiritualidad de alguna u otra manera fue probada. Pero suele, hermano, ocurrir. Nuestras agendas llenas, nuestros minutos están copados con tanto que hacer, y lo del Señor va quedando consciente y inconscientemente detrás. Entonces la oración se va transformando en una herramienta valiosa. Y es un aliento para nuestra alma, pues muchos no siempre pueden estar acá, pero si perseveran en la oración, Dios les va ayudando, les va nutriendo, les va fortaleciendo, hasta cuando nuevamente tienen la oportunidad de congregarse, de compartir cosas con los hermanos. Y por supuesto que la iglesia también ora por ellos. Es una herramienta, es un hilo conductor, hermano, que nos conecta a la iglesia, conecta al ser humano con su Creador. Jesús, entre comillas, ¿cierto?, si bien dio pautas, dio instrucciones, pero no en sí no les enseñó cómo predicar, organizar campañas o sanar enfermos, más bien les dijo que lo hicieran. Pero en lo particular, respecto a la oración, sí fue más detallista, ¿cierto? Y frente a la petición de Señor, enséñanos a orar, como dice, ¿cierto?, el verso 1, Jesús, ¿cierto?, les comienza a dar este relato conocido por nosotros respecto a la oración del Padre Nuestro. Y esto, hermano, revela algo crucial. La oración es el fundamento de toda vida espiritual genuina. Amén. Y por eso que nosotros oramos en el culto. Podríamos hacer otra cosa, podríamos saludarnos, podríamos compartir un montón de cosas, pero en la liturgia de nuestro culto contempla 3 oraciones, si no se han percatado. Y esas oraciones no es para llenar, no es para rellenar el culto, no es porque se nos ocurrió, no es porque tiramos los dados y dijimos a ver cuántas oraciones vamos a tener en el culto, porque hay iglesias que oran 6 veces,
otras oran una vez, dentro de la liturgia o dentro del orden del culto. Nosotros oramos 3 veces, ¿cierto? Y es porque buscamos en la primera oración de invocación, invocamos el nombre del Señor; la segunda oración, una oración de arrepentimiento; y la tercera oración, que es una oración de carácter pastoral, que, ¿cierto?, se ora por las necesidades de la congregación, se presenta a la iglesia. Y también tenemos 3 lecturas bíblicas, porque entendemos que el Señor ahí también se habla con nosotros. Él nos habla por su palabra y nosotros le comunicamos nuestra oración y nuestra alabanza. Bendito sea el Señor. Jesús, ¿cierto? Entonces podemos ver que no es que haya enseñado a predicar propiamente tal, o organizar campaña, o a sanar enfermos, sino enseñó a orar, ¿no? Y esto es crucial, hermano. Lucas, el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús entregado a la oración. ¿Lo cree usted, cierto? Eso lo vemos en los Evangelios. Jesús profundamente entregado a la oración. Y este capítulo ocurre en el camino a Jerusalén, donde Jesús se prepara para la parte final de su ministerio, para su pasión, todo el sufrimiento y posterior muerte y resurrección. En ese camino, hermano, forma, podríamos decir, espiritualmente, a pesar de estar mucho tiempo, o estos 3 años de ministerio, pero en ese transcurso hacia Jerusalén, en esa estadía, comienzan a tomar una forma más fuerte espiritualmente sus discípulos. La escena que tenemos acá se abre con Jesús orando en cierto lugar, ¿cierto? Así lo dice el verso primero, la primera parte del verso primero de este capítulo que hemos leído. Aconteció que estaba Jesús orando. Estaba orando. Entonces, estaba orando, y una imagen recurrente podemos ver esto en Lucas. Varios capítulos, como el capítulo 3, verso 21, capítulo 5, verso 16, capítulo 6, verso 12, capítulo 9, verso 28, podemos presenciar esta imagen. Los discípulos, hermanos, obviamente que son impactados o les llama la atención el ejemplo del Señor y piden aprender. Así como lo hizo Juan el Bautista con sus discípulos, que enseñó a orar. No está registrado en la Biblia de qué manera lo hizo, de qué forma, pero los discípulos del Señor fueron testigos. Y muchos de ellos también que estuvieron con Juan. Y Juan el Bautista les enseñó a orar. Así ellos piden al Señor que les enseñe a orar. Y este pedido, hermano, esta solicitud de los discípulos desencadena una cantidad enorme de enseñanza, hermano, profunda, de prácticas sobre la oración en toda la Escritura. El Padre Nuestro, indudablemente, yo creo que lo hemos meditado muchas veces en la iglesia, lo hemos meditado en estudios bíblicos, lo hemos meditado en devocionales, lo hemos practicado también, ¿se acuerdan? Donde se ha fraccionado el Padre Nuestro y usted ha orado por una cosa, yo he orado por otra, lo hemos recorrido, por así decirlo. La oración del Padre Nuestro como algo muy, muy especial y de mucha enseñanza y de provecho para nuestra espiritualidad. Y es así, en la Escritura vamos a encontrar 3 verdades claves, ¿cierto? Y en este texto 3 verdades claves sobre la oración. Partamos, porque el tiempo vuela rápido, ¿no? Primero, como primer punto podemos decir la oración modelo. Lo encontramos o podemos verlos en los versos 2 al 4. Ahí podemos encontrar la oración modelo. Cuando oréis, decid. Y ahí comienza, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera, etcétera. Y así comienza a orar hasta el verso 4. No sé si usted ora, Padre Nuestro, en su casa, por lo menos los que fuimos romanos, marianos, papistas, etcétera, 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 esto lo sabíamos de memoria. Y
sin meditarlo, obviamente, sino que repetirlo porque había que hacerlo así, como que era algo mágico, que usted si oraba 5 Padre Nuestro y 10 Ave María, o si rezaba 5 Padre Nuestro y 10 Ave María, iba a cumplir, iba a ser absuelto de sus pecados como penitencia. Pero en el Evangelio, bajo la luz del que el Señor nos da, nos damos cuenta de una cantidad de cosas que ocurren y de verdades que ocurren en esta oración, en esta enseñanza. Y es una oración modelo, pues nosotros podemos recurrir a ella, orarla, repetirla, y con eso no vamos a estar faltando, ni vamos a asimilarnos a católicos romanos. No, pues hoy día usted ya se le sacó la venda de los ojos. Entonces usted podrá hacer incluso cosas muy parecidas a que hacen otras religiones o denominaciones cristianas, pero la diferencia es que usted, gracias al Señor, hoy día sabe lo que está haciendo. Y su fe es edificada y se goza en ello, hermano. Gloria al Señor. Entonces el Padre Nuestro es una oración modelo para nosotros como creyentes, en donde vemos una relación y vemos prioridades. Parte hermosamente diciendo la palabra cierto Padre, que denota indudablemente algo íntimo. Usted no le dice a cualquiera Padre, menos a un desconocido. Usted le dice, ¿cierto?, a su progenitor o a aquel que lo creó, ¿cierto? Su tío o su abuelo, si es que lo crió, ¿cierto? A él le debe esa intimidad como para decirle Padre. Y la palabra griega, indudablemente ahí guarda relación con ese sentido. Pater, ¿no? Denota intimidad, confianza, pertenecer a alguien. Si yo le digo papá a mi papá es porque pertenezco a él. Si él me engendró, ¿no? Hay una pertenencia, o él me educó, o él me formó, él me crió, etcétera. Confianza, pertenencia familiar. Jesús, hermanos, enseña que la oración comienza no con peticiones, no es el pergamino largo de peticiones que usted va a sacar en ese momento, que yo voy a presentar delante de Dios en ese momento, no. Sino que empezamos ¿con qué? Con relacionarnos con el Señor. Padre nuestro, bendito Dios. Nos acercamos con esa confianza. Nos acercamos con confianza, como dice la Escritura, sin temor. Venimos ante Él. Y por eso no se entiende el mundo mariano, romano mariano, no nuestro hermano Mariano. El mundo romano mariano no se entiende. Y sí, hay una cantidad de mediadores o pre para llegar al Señor. La oración, este modelo del Padre Nuestro nos indica claramente que usted y yo tenemos intimidad con el Padre. Bendito sea el Señor. Nos acercamos con confianza porque pertenecemos a esta familia espiritual. Y Jesús nos muestra que hay una relación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Usted, hermano amado, se relaciona con este Dios. Bendito sea Dios. O usted se inspira en alguna foto, en algún recuerdo, en alguna fórmula matemática para orar a Dios. O usted tiene que primero realizar una actuación de meditación trascendental, someterse a sesiones de yoga para recién ir al Señor. No. Usted y yo venimos confiados porque nuestro Padre Celestial nos espera para abrazarnos, para bendecirnos. Gloria al Señor. La oración que Jesús comienza acá del Padre Nuestro, la inicia no con peticiones, sino relacionándose con el Señor. En arameo probablemente haya dicho Abba, ¿cierto? Como un niño que dice papá, Padre Nuestro. Santificado, sigue avanzando, ¿cierto? Sea tu nombre. Reconocemos, hermano, la santidad de Dios y nuestro llamado, ¿cierto?, a reflejarla también. Así como reconocemos nuestro Dios es santo, también, por supuesto, entendemos que debemos reflejar su santidad si lo tenemos a Dios por Padre. Venga tu reino, que es una gran verdad. Orar, hermanos, por el reino.
Es una gran verdad. Orar por el reino de Dios no es algo racional o consecuencia de una teología dominionista, gobernativa, teocrática, como le quiera llamar usted, no. Orar por el reino de Dios, venga tu reino, es alinear nuestra vida, hermano, a la voluntad del Señor. ¿Para qué pedimos que venga el reino de Dios? Porque lo anhelamos en nuestra vida y porque tenemos ese anhelo de estar con nuestras vidas en la voluntad de ese reino, pues ese reino no es solo pompa. El reino de Dios no consiste, como dijo Jesús, en comida ni en bebida. El reino de Dios es un reino espiritual. No guarda relación con apariencias. Es por eso que mi vida espiritual anhela este reino de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Pues yo quiero someter mi vida a ese quehacer, a cómo funciona ese reino, a la voluntad que hay en ese reino. No solo pedir cosas personales. Por eso no hablamos de algo dominionista netamente tal, ¿cierto? De que querer que con el reino de Dios vengan las riquezas, como lo dicen los falsos predicadores, que con el reino de Dios vengan la lotería prácticamente para nosotros. No, nos alineamos con el reino de Dios porque queremos someter nuestra vida a la voluntad de ese reino. Y la voluntad de ese reino no siempre a lo mejor va a ser prosperidad como el mundo la imagina, sino pregúntale a los discípulos, o véalo en la Biblia, a Pablo y al resto de los discípulos. La voluntad del reino de Dios para ellos, ¿qué significó? Muerte, ¿cierto? Flagelos, persecuciones. Y sin embargo ellos oraban así también, venga tu reino. ¿Quién anhela eso, hermano? Por supuesto que nadie, todos le hacemos el quite a ser perseguidos por nuestra fe o a sufrir cualquier cosa, hasta de un dolor de cabeza, ¿cierto? Le hacemos el quite con el paracetamol, rápidamente. Le hacemos el quite al sufrimiento, y es obvio. Pero orar por el reino de Dios muchas veces puede significar aquello que usted y yo tengamos que padecer. Que usted y yo tengamos que ser mal vistos, que usted y yo tengamos que ser despreciados, porque así lo fue el propio Señor. Y es más, Él lo dijo, también lo hicieron con sus profetas. Gloria al Señor. Entonces, venga tu reino. Orar por este reino es alinear nuestra vida a la voluntad del Señor. No solo pedir cosas personales. No es para que venga el reino del Señor, para que por fin yo pueda ser rico. Venga el reino de Dios para que yo pueda ser un princeso de Dios. No, hermano. Es para que el reino se establezca en nuestras vidas, gobierne nuestros corazones y Él haga su voluntad con nuestro ser. Amén. Bendito Dios. El pan diario, el perdón y la protección espiritual. Aquí comienzan, ¿cierto?, las peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Otra petición, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y la protección espiritual, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Las peticiones espirituales están equilibradas. Tanto lo material que usted y yo necesitemos están en equilibrio con lo espiritual también que necesitemos. Dios no es que solo nos pida que seamos criaturas espirituales. Por supuesto que Él sabe lo que necesitamos. Si estamos insertos en algo, en un cuerpo material, hermano, en un cuerpo que tiene frío, en un cuerpo que tiene hambre, en un cuerpo que necesita dormir, que descansar, etcétera, etcétera. Y Dios, como es inmensamente sabio, Dios como es inmensamente poderoso y rico en gracia, Él nos proporciona también para nuestro cuerpo físico, pero también principalmente para nuestra vida espiritual. Y eso en un equilibrio que debemos usted y yo también cuidar, que así sea, ¿cierto? No caer en lo fácil
que es orar solamente por nuestras necesidades físicas, sino que también orar por nuestras necesidades espirituales. Como el mismo Señor también lo dijo, el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. La estructura, hermano, de la oración, este orden, la manera como se dicta la oración del Señor, refleja, ¿cierto?, una manera relacional. Es más que una fría liturgia, es el que le podemos llamar, más que un frío orden. Es más que 3 pasos para, como son o suelen ser en otras filosofías o religiones, 3 etapas para esto. No. El hecho que tenga cierta manera, como dijo el Señor, lo que está reflejando el Padre Nuestro, vemos la relación entre un padre y un hijo. Obviamente no centrada en nosotros, con nuestras mañas como hijos, ¿no? Sino que centrada ¿en qué? En Dios y en su reino, no en nuestro ego. No es que tengamos un Dios que nos apapache y vamos nosotros ahí consentidamente a pedirle cualquier cosa. No. Esta intimidad, esta relación que tenemos con Él, indudablemente es para ser confortados por el Señor, pero también gira en torno a Él. No lo olvidemos. Cuando oremos, no, Señor, porque yo necesito esto, porque yo necesito... Tenemos que poder hacer una pausa y ver qué es lo que dicta Él. Gloria al Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Con confianza, sí, pero esperando que Él disponga. Bueno, un conocido predicador, Charles Spurgeon, dijo, una verdadera oración no es pedir lo que quiero, sino lo que Dios quiere de mí. Eso dijo Charles Spurgeon. No es pedir lo que yo quiero. Porque tampoco sé pedir, por hermano, si la Biblia así lo dice. Pedid. Pedid mal. ¿Por qué? Porque no sabemos. No sabemos el futuro. Él lo sabe. Bendito sea Dios. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos? ¿Oramos buscando su voluntad o solo nuestras necesidades? Entonces cuando oremos o tengamos la oportunidad de orar, no solamente en la iglesia, sino que en nuestras casas, indudablemente presentemos nuestras necesidades, pero también pidamos que su voluntad se haga. Pues tú y yo querramos quizás hacer muchas cosas que a nuestros ojos pueden verse bien. Salir de viaje, cambiarte de domicilio, cambiarte de trabajo, hacer un montón de cosas. Y para tu apreciación, análisis, tiempo que te tomaste para meditarlo, está todo ok. Pero a lo mejor para el Señor no. Bendito sea el Señor. Es por eso que urge eso, orar buscando su voluntad y no solamente la nuestra. Podemos ver lo que fue así. Y podemos encontrarlo también en el Padre Nuestro, pero en una versión más extendida en Mateo capítulo 6, versos 9 y 13. Y también, por supuesto, la preciosa palabra de Romanos, precioso de Romanos capítulo 8, en el verso 15, cuando nos habla que recibiremos el espíritu de adopción. Bendito sea el Señor, de un Padre, ser adoptados por Él. Dios nos bendiga, estimados hermanos. Amén. Luego, hermanos, en este orden del Padre Nuestro, vemos desde el verso 5 al 10 la persistencia valiente en la oración. Persistir valientemente. Y el Señor hace estas comparaciones, ¿no? ¿Quién de vosotros, que tenga un amigo, ¿cierto? Y va y expone esta situación del amigo que va a la casa del otro amigo a pedirle un pan. Y quien de vosotros también, ¿cierto?, os dé a sus hijos lo que necesite, o más bien dicho, dé lo que no necesite. Bendito sea Dios. Dice, pedid, verso 9, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Jesús cuenta entonces en esta porción del capítulo 5 al 10 esta parábola donde un amigo, ¿cierto?, insiste a medianoche por pan. El punto no es que Dios se moleste, porque dice que aquí el amigo puede molestarse por la visita nocturna inoportuna.
sino que el Señor se agrada cuando perseveramos en la oración, no cuando queremos torcerle la mano. No se trata de eso. No es que nos convocamos acá porque nosotros somos el pueblo de Dios y comenzamos a orar y a orar y a orar hasta que ocurra algo. No es eso, hermano. Perseveramos porque Él lo ordena, nos enseñó a ordenar, nos enseñó a orar de esa manera. Perseveramos en la oración porque el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. No es pedir entonces lo que yo quiero nuevamente. Dios no se molesta, sino que se agrada que perseveremos en la oración. No es un Dios tincado, hermano. No es que Él se haga el sordo o se haga, ¿cierto?, el desentendido. No. Busca esta intimidad con nosotros. ¿O acaso no le ha pasado? Seamos sinceros. ¿O acaso no le ha pasado a usted que cuando ha orado al Señor por algo X, ¿sí?, tuvo esa conversación con Dios, oró por eso algo X, pero además, ¿qué tuvo de Dios? Otra respuesta. ¿Le ha pasado, no? O por último, se levantó ya de una manera distinta. Ahora le da perfectamente lo mismo si va a recibir o no va a recibir lo que pidió. Lo que antes de empezar a orar le urgía, le conmovía, le llamaba la atención, lo tenía nervioso, oró a Dios y ahora ni siquiera se preocupa de seguir orando o seguir mentalizado en lo que pidió. No, te levantas y me levanto yo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en ese momento estuviste relacionándote con el Padre. Y nos levantamos llenitos, nos levantamos con gozo, nos levantamos con seguridad. Y después nos acordaremos nuevamente de pedirle lo que le pedimos tiempo atrás. ¿Se da cuenta cómo es nuestro Padre Celestial? No se molesta Él quiere tener una relación con nosotros también. Hay una cultura de la hospitalidad. En tiempos bíblicos, ¿cierto?, negar la ayuda a un huésped era un escándalo social. Por eso que el Señor cita esta parábola, entre otras enseñanzas similares que podemos encontrar en el Antiguo como en el Nuevo Testamento respecto a la hospitalidad, el pecado en realidad que significaba. La urgencia refleja una vida que depende totalmente de Dios. Eso podemos interpretar, hermanos, de esta pequeña parábola que el Señor cita entre los versos 5 al 10. Y luego, finalizando, dice, ¿no?, pedid, buscad, llamad. Y estos tres verbos, pedid, buscad, llamad, apuntan, o están más bien dicho, conjugados en un presente continuo. Ya algo le hemos dicho a ustedes a esto, ¿no? No es que Dios es, sigue siendo. ¿Nota la diferencia usted? No es que Dios es así, Él sigue siendo. Presente continuo. Sabemos que Dios no está inserto en un tiempo. Es el mismo que fue con Moisés, es el mismo que fue con los discípulos y es exactamente el mismo hoy con nosotros. Presente continuo. Estos tres verbos, pedid, buscad y llamad, están ahí. Él sigue siendo. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Seguir pidiendo. No como algo desesperado, no. Seguir pidiendo, seguir buscando, seguir, ¿cierto?, llamando, porque yo estoy ahí todavía. No que a ciertas horas, no que a las 3 de la mañana, como dice por ahí el mito, ¿cierto? Ahora, gloria a Dios, si pasa eso, ¿cierto? Si podemos levantarnos a esa hora, yo me levanto a esa hora o abrirle la ventana al gato, no sé, a darle comida. Pero no para orar, pues. Somos bastante flojos, hermano, en eso. Bendito sea el Señor. O porque nos despertó un temblor a esa hora. Aplicación, hermanos, de esto. No nos rendimos rápido, hermano. O entendemos, hermano, que la oración persistente transforma nuestra fe, lo que yo les decía. O caemos en la desesperación de pedir, o vamos entendiendo en ese acto de orar a Dios que el Señor algo está haciendo con nosotros, algo está transformando o está edificando nuestra fe.
Gloria al Señor. Encontramos, por supuesto, estos textos y otras referencias como la famosa enseñanza de la viuda persistente, ¿se acuerdan? En Lucas 18 también, ¿cierto? Presentamos esto. En 1 Tesalonicenses 5:17, cuando dice orad sin cesar. Y ese verbo, sin cesar, apunta, que es aidileptios, apunta a orar ininterrumpidamente. No es que usted camine de rodillas al paradero de la micro porque está orando. Es porque en su corazón permanece en clamor, en oración, en comunicación con el Señor. Orad sin cesar. A eso apunta. En algún momento orarás de rodillas, en algún momento orarás en pie, en algún momento orarás en la iglesia, en algún momento estarás cantando alabanzas y será una verdadera oración, etcétera, etcétera, etcétera. Orad sin cesar, clamando en nuestros corazones, conversando con el Señor en nuestros corazones. Amén, bendito sea el Señor. Y finalmente, hermanos, para ir cerrando esta mañana, o ya tarde, perdón, la bondad del Padre Celestial la vemos reflejada en los versos 11 al 13. Jesús compara a los padres humanos con Dios. Si nosotros, siendo malos, dice, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Qué preciosa enseñanza, hermano. Qué práctico, hermano. Teología práctica, 100%. Praxis cristiana, 100%. Nada de teorizar, nada de que ándate por aquí, lévate a las nubes. No, práctico. Tú eres papá, ¿cierto? Dice el Señor. Sí, Señor, soy papá. ¿Le das cosas buenas a tus hijos? No, trato de darle siempre cosas. ¿Le das cosas malas a tus hijos? No, Señor, siempre me esfuerzo por darle lo mejor. Eso mismo hago yo contigo. Qué precioso, hermano. Qué práctico. Bendito sea el Señor. Él jamás va a procurar engañarlo. Bueno, te doy esto y no me sirve para nada, Señor, esto. No, porque usted no es así el Señor. Bendito sea el Señor. Yo no le puedo achuntar ahí de repente con algo que le pase a mi hijo. Pero el Señor sabe, conoce lo que necesitan. Y Él hace esta comparación de los padres humanos con Dios. Si vosotros, siendo malos, o usted y yo creemos ser buenos, somos malos. Nos torcemos rápidamente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Sabemos dar cosas buenas. Si somos malos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Hace una comparación con los padres humanos. El contraste no es entre bueno y mejor, sino entre limitado y perfecto, lo que les decía. Si nosotros somos padres malos o malas criaturas, pero damos, ¿cierto?, cosas buenas a nuestros hijos, siendo limitados, el que es perfecto, obviamente que dará algo maravillosamente bueno, mejor que cualquier cosa que podamos dar nosotros. Gloria a nuestro Dios. ¿Y cuál es el mayor regalo? ¿Qué es lo que mejor o lo más precioso que Él nos pueda dar? No es la simple respuesta a nuestra oración, sino que el verso 13 nos señala algo que realmente es la mayor respuesta que podamos tener. ¿Cuánto más, dice vuestro Padre Celestial, dará auto, respuesta, buena salud, vacaciones, casa, profesión? No. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bendito sea el Señor. Sabemos que Él ha derramado su Espíritu Santo en este mundo y conquistando, convenciendo de pecado los corazones. Sabemos, hermanos, y tenemos la convicción que su Espíritu hoy incluso está aquí, en medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Pues, ¿quién a ti te convenció de pecado, de justicia, de los errores, de pecado, de maldad? ¿Quién te pegó como se dice, el charchazo? ¿Quién te pegó a ti el golpe, cierto, espiritual que te hizo reaccionar, hermano? Fue el Señor.
Sí, hubo un predicador, sí, hubo un hermano con una buena dicción, con una buena apologética, con una buena teología quizás. O fue uno, a mí me habló, entre muchos que me hablaron, recuerdo que me habló un hermano vendedor de carbón, que no sabía leer, no tenía teología, no tenía apologética. Me llevaron ante de él, recuerdo, y todavía me acuerdo hasta la cara, y todavía me acuerdo mucho de ese momento. Me llevaron ante de él, abrió la Biblia, se la pasó a otra persona, léeme lo que dice ahí, le dijo un hermano, y se puso a predicarme y a hablar del Señor. Y el corazón quebrantado. Bendito es el Señor. Así es, hermano, es el Espíritu del Señor el que nos habla y nos bendice. El mayor regalo es el Espíritu Santo. Dios no solo da cosas, ¿sabes por qué? Se da a sí mismo. Amén. Se da a sí mismo. La oración madura, hermano, que podría tener un cristiano no solo pide bendiciones, sino pide más de Dios. Pues Él ya se ha dado a sí mismo en la cruz del Calvario. Él nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir hoy? Más de Dios. No es lo mismo recibir un regalo que recibir al que da los regalos. ¿Quién mejor? ¿Tener al que tiene el billete o tener los regalos que capaz que compraron por ahí? El dueño, hermano, siempre es hacer mejor. Tener al dueño del lado. Bendito sea Dios. No es lo mismo entonces que tener en nuestros corazones al dador de todos los dones, pues todos estos regalos, todos estos dones son inmerecidos. Es solo gracia, hermano. La oración no es para informar a Dios de lo que ignoramos, ni para incitarlo a Él a que haga lo que de otro modo no haría, sino más bien para ejercitar nuestra fe, hermano, para nosotros descansar en sus promesas. Eso lo dijo Juan Calvino en su libro La institución de la religión cristiana. La oración entonces no es para informar a Dios de lo que ignoramos, ni para incitarlo a que lo haga, ¿cierto? De otro modo no haría, sino más bien para ejercitar nuestra fe al descansar, ¿en qué? En sus promesas. Entonces, ¿buscamos los dones de Dios más que su presencia? Bendito sea Dios. Es la pregunta también que nos hacemos. Eso lo encontramos en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, cuando él, cierto, en ese conocido texto también les habla, cierto, del Consolador, el Espíritu que ha de venir. Y el mismo Romanos capítulo 8 que leímos en delante, pero ahora el verso 26 nos dice que el Espíritu intercede por nosotros. Como conclusión, estimados hermanos, pidamos, busquemos, llamemos, pero recibamos al Padre. Ese es nuestro mayor regalo, recibamos de Él. En este mensaje, ¿cierto? Jesús no solamente enseña cómo orar, sí, entrega una oración modelo, pero también nos dice quién es Dios. ¿Y quién es Él? Un Padre amoroso, un amigo confiable, un dador generoso. No son simples fórmulas, ¿se da cuenta? Sino es comunión. Bendito sea el Señor. La oración no cambia a Dios. Su mucho pataleta espiritual, oración, pidiéndole a Dios, no va a cambiar a Dios. No se trata de eso. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos transforma a nosotros. Pues nosotros vamos a Él y tenemos que esperar. Mucho, poco, nada, la respuesta. Y eso te cambia, me cambia a mí. En fe. Bendito sea Dios. ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida, hermano? En el mío, como en el 50 y tanto, mal, por hermano. Por eso que estamos ahí a medio morir saltando. ¿Qué lugar tiene la oración en tu vida? Mal, confieso yo eso. Y aunque tratamos de orar en el metro, en la oficina, en el trabajo, pero debe haber algo más grande. ¿Es una rutina la oración, hermano? ¿Una obligación? ¿O es un espacio sagrado donde encuentro a mi Padre Celestial? Oremos al Señor.
Padre, en el nombre bendito de nuestro amado Salvador Jesús, muchas gracias te damos en esta mañana por estos momentos, por haber meditado de esta porción bíblica de tu palabra, que es el Padre Nuestro. Tú nos has hablado muchas veces, de diversas maneras, con predicadores, con estudios bíblicos, acerca de esta oración. Y no nos cansamos, Señor. Siempre en ella hay una gran enseñanza. Yo quiero, Señor, como me imagino que mis hermanos también queremos todos, tener esta relación de padre e hijo contigo. No porque lo merezcamos, Señor, no porque sea un derecho por nosotros adquirido, es una gracia, es una dádiva. No porque sea justicia que impere el que tú como Dios te tengas que humillarte acá. No, Señor. Nadie me quita la vida, dijiste tú, Señor, a tu discípulo, a los hombres, y quedó escrito en tu palabra. Yo la ofrezco, yo la pongo voluntariamente. Tú tomaste la iniciativa, Señor. Tú siempre vienes a buscarme. Tú siempre me recuerdas las cosas. Tú siempre, Señor, sales a mi encuentro. Tú siempre, Señor, siempre tú, Señor, eres. Nunca yo he tomado la iniciativa. Soy un rebelde, soy un testarudo, Señor. Soy un contumaz delante de ti. Solo vengo cuando estoy desesperado. Solo vengo cuando pierdo el control de las cosas. Solo te clamo cuando el estrés me consume. Solo, Señor, me aflijo cuando, Señor, no tengo el poder para hacer cosas. Solo vengo a ti, Señor, con corazón contrito y humillado cuando he perdido el control sobre la salud de un hijo, de una hija, Señor, o la salud de mi esposa. Ahí se aflige mi corazón, ahí mi corazón te reconoce y te alaba. ¿Y por qué no antes? Porque soy duro, Señor, porque soy contumaz y necesito que tú, bendito Dios, esta obra que un día iniciaste en mi vida, tú que eres fiel, puedas terminarla, Señor. Esta ley, como dijo el apóstol Pablo, que me arrastra, esta ley de este cuerpo de muerte, Señor, que me arrastra a no querer hacer cosas espirituales, Señor, está allí, pero más gracias te damos, porque como dijiste, Señor, en esta porción bíblica, que tú nos darás el Espíritu Santo, Señor. Y gracias porque ya lo tenemos, lo sentimos en nuestro corazón. Él habla a nuestras conciencias. El Señor redarguye nuestros pensamientos y nos convence lo errático que somos. Nos recuerda tu palabra y fortalece nuestra fe. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Permita que cada uno de mis hermanos esta mañana no se sienta huérfano. Tenemos un Padre celestial. Tenemos donde ir confiadamente, Señor, y clamarte. Y tú nos esperas, Señor. Dios mío, nos espera, Señor, por Jesucristo, no por nuestros méritos. En el nombre de Jesús es que tu iglesia en esta mañana te clamamos por todas las necesidades que hay en esta congregación, Señor, pero principalmente para que nos des de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, todas estas bondades agradecemos y pedimos estas misericordias por Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor.